El sol del mediodía caía sin piedad sobre la llanura abierta cuando Elías Montoya entendió, en lo más profundo de su pecho, que aquel día no sería como los demás. El viento caliente arrastraba polvo y silencio. Y en medio de esa inmensidad dorada, una figura frágil caminaba sola, como si el tiempo mismo se hubiera olvidado de ella. Nadie más parecía verla, nadie más parecía importarle. Pero en ese instante, Elías sintió que el destino le estaba tendiendo una prueba, una de esas que no se anuncian, una de esas que lo cambian todo. Si tú crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que un solo acto puede cambiar una vida entera, tómate un momento ahora mismo para darle like al video, comentar, compartir y suscribirte al canal. Historias como esta existen gracias a personas que todavía creen que el corazón humano puede ser más fuerte que el miedo. Elías Montoya no era un héroe, era un vaquero común, endurecido por años de trabajo bajo el sol, con las manos marcadas por cuerdas, espinas y decisiones difíciles. Vivía en el borde de la llanura, cerca de una frontera invisible donde la tierra fértil se convertía en territorio olvidado. Desde joven, había aprendido a sobrevivir solo, porque la vida le había quitado temprano a su familia, y le había enseñado que confiar demasiado era un lujo peligroso. En el pueblo cercano lo conocían como un hombre callado, recto, que cumplía su palabra, pero también como alguien que no se metía en problemas ajenos. Por eso, cuando vio a la anciana Apache tambaleándose bajo el sol, supo que ayudarla significaba romper una regla que se había impuesto hacía años: no involucrarse. La mujer avanzaba lentamente, apoyándose en un bastón improvisado. Su cabello largo y gris brillaba como plata vieja bajo la luz del día, y su ropa tradicional estaba desgastada por el tiempo y el camino. No parecía perdida, sino decidida, como si cada paso tuviera un propósito que solo ella conocía. Elías observó alrededor. Aquellas tierras eran peligrosas. Bandas de hombres armados merodeaban buscando problemas. Y muchos en la región aún guardaban rencores antiguos contra los pueblos originarios. Ayudarla no solo era arriesgado, era casi una sentencia social. Aún así, algo dentro de él se quebró al verla caer de rodillas. No fue un pensamiento heroico, ni un discurso interno sobre justicia. Fue una imagen fugaz de su propia abuela, una mujer que le había enseñado que la dignidad no se abandona ni siquiera cuando el mundo te da la espalda. Elías desmontó de su caballo y caminó hacia la anciana, sintiendo cómo cada paso lo alejaba de la seguridad de su vida solitaria y lo acercaba a algo desconocido. La ayudó a levantarse y le ofreció agua. La anciana, que más tarde sabría que se llamaba Nayeli Yacie, lo miró con unos ojos profundos, llenos de historia y cansancio, pero también de una calma extraña. No hubo palabras largas ni explicaciones, solo una aceptación silenciosa, como si ella hubiera sabido desde el principio que ese vaquero cruzaría la línea por ella. Elías decidió llevarla a su rancho, aún sabiendo que eso podría traerle problemas con los vecinos y con hombres mucho más peligrosos. El camino de regreso fue lento y tenso. El sol seguía alto, iluminando cada detalle del paisaje, pero para Elías el mundo parecía haberse encogido a esa mujer sentada detrás de él en el caballo. Nayeli no se quejaba, a veces cerraba los ojos, como si escuchara algo que él no podía oír, y otras veces miraba el horizonte con una expresión solemne, casi sagrada. Elías sentía que transportaba algo más que a una persona. Sentía que llevaba consigo una historia antigua, pesada, viva. Cuando llegaron al rancho, la tensión no tardó en aparecer. Un vecino los vio desde lejos y frunció el ceño. Los rumores se propagaron rápido, como fuego en pasto seco. Un vaquero ayudando a una anciana apache no era algo bien visto por todos. Algunos lo acusaron de traicionar a los suyos. Otros le advirtieron que estaba invitando problemas. Elías escuchó, aguantó, pero no retrocedió. Le dio a Nayeli comida, un lugar donde descansar y respeto,
algo que ella no había recibido en mucho tiempo. Con el paso de los días, Elías empezó a conocer la verdadera historia de la anciana, no a través de largas conversaciones, sino de pequeños gestos y miradas. Nayeli era una de las últimas guardianas de un conocimiento antiguo, una mujer que había visto desaparecer a su gente, sus tierras y sus tradiciones bajo la presión del mundo moderno y la violencia. Estaba viajando para cumplir una promesa final, algo que tenía que entregar antes de que su tiempo se acabara. Elías no sabía exactamente qué era, pero entendía la importancia con la que ella lo llevaba en el alma. Los problemas no tardaron en materializarse. Una tarde, mientras el sol aún dominaba el cielo, un grupo de hombres armados llegó al rancho. Decían buscar a la anciana. Sus miradas estaban cargadas de amenaza y codicia. Elías se plantó frente a ellos, con el corazón golpeándole el pecho, consciente de que podía perderlo todo, su tierra, su vida, su libertad. Pero no se movió. Algo había cambiado dentro de él. Proteger a Nayeli ya no era una decisión, era una necesidad moral. El enfrentamiento fue tenso, lleno de silencios pesados y miradas que cortaban como cuchillos. Finalmente, los hombres se fueron, pero dejaron una advertencia clara: volverían. Esa noche, Elías no durmió. Miró el techo de su casa mientras el viento nocturno golpeaba las paredes, pensando en lo fácil que habría sido mirar hacia otro lado desde el principio. Pero también pensó en lo vacío que habría seguido sintiéndose por dentro. Nayeli, consciente del peligro que él estaba asumiendo, decidió revelarle su propósito, no con palabras extensas, sino mostrando un pequeño objeto envuelto en tela, algo antiguo, tallado a mano, cargado de significado espiritual para su pueblo. No era oro ni algo que pudiera venderse. Era memoria, identidad, resistencia. Ella debía llevarlo a un lugar sagrado antes de morir, para que el espíritu de su gente no se perdiera del todo. Elías entendió entonces que la anciana no solo caminaba por sí misma, sino por generaciones enteras. Decidió acompañarla hasta el final del camino, aún sabiendo que eso lo pondría en mayor peligro. Juntos emprendieron el viaje bajo el sol del día, cruzando campos abiertos, colinas y senderos olvidados. Cada kilómetro era una prueba. Cada paso reforzaba un vínculo que no necesitaba palabras. Elías empezó a ver el mundo de otra manera. Donde antes solo veía tierra que trabajar, ahora veía historias enterradas, cicatrices invisibles. Cuando finalmente llegaron al lugar sagrado, un valle amplio bañado por la luz del mediodía, Nayeli se detuvo. El silencio allí era distinto, profundo, respetuoso. Con manos temblorosas pero firmes, cumplió su promesa. Elías observó desde la distancia, sintiendo que estaba presenciando algo que no le pertenecía, pero que lo honraba por estar allí. Fue entonces cuando el destino mostró su rostro inesperado. Los hombres que los buscaban aparecieron una vez más, pero esta vez no estaban solos. Miembros de la comunidad apache, que habían seguido las señales de Nayeli, llegaron también. Lo que pudo haber terminado en violencia se transformó en un momento de revelación. La presencia de Elías, su sacrificio y su lealtad cambiaron la percepción de muchos. Él no era un invasor, ni un enemigo. Era un hombre que había elegido hacer lo correcto cuando nadie más lo hizo. Nayeli, agotada pero en paz, se acercó a Elías por última vez. En su mirada había gratitud, pero también algo más profundo, una bendición silenciosa. Poco después, la anciana falleció bajo el sol del día, con el valle como testigo y el viento llevando su historia. La recompensa de Elías no fue dinero ni tierras, fue algo mucho más grande. La comunidad apache lo acogió como un aliado, protegiendo su rancho y su vida, pero sobre todo, Elías encontró un propósito que nunca había tenido. Comprendió que la verdadera riqueza está en los lazos que uno construye, en las decisiones que definen quién eres cuando nadie te obliga a elegir bien. Con el tiempo, el rancho de Elías se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde historias antiguas y nuevas convivían. Él ya no era solo un vaquero solitario. Era un guardián de memoria,
un hombre transformado por un acto de compasión. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste aunque sea un nudo en la garganta o una chispa de esperanza, te pedimos desde el fondo del alma que interactúes con este video. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que nos recuerdan lo mejor del ser humano. Y antes de que termine este relato, deja un comentario especial diciendo qué parte de la historia más te marcó y por qué. Tu voz, también, es parte de esta memoria compartida. Porque a veces, arriesgarlo todo por alguien más, no nos quita nada, nos devuelve